afirmados en la sana doctrina. ¿Y por qué nos damos cuenta que es la sana doctrina? Porque es el fruto el que estamos viendo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? Ok. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracias participen de ellos. Participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué? Es santificado. Ok, empecemos desde el primer verso rápidamente. Pero el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo porque viene con mayúscula, amén. Pero el Espíritu dice claramente que en estos tiempos algunos van a apostatar de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Escuchen bien, porque necesitamos afirmarnos en la sana doctrina, porque muchos van a regresar al mundo después de haber conocido a Jesús. Eso es apostatar de la fe. De que muchos regresen a su antigua vida, a pesar de que ya conocieron la verdad, a pesar de que ya fueron libres, a pesar de que ya fueron rescatados, a pesar de que ya conocieron del gran sacrificio de Jesús, regresaron y prefirieron mejor el mundo. ¿Lo estamos comprendiendo? Eso es apostatar de la fe, regresar al mundo después de haber conocido a un Dios tan glorioso y tan hermoso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué regresan al mundo? Y ahí es donde vamos a entrar en materia. Porque una persona que conoce de Dios, que un día levantó manos santas, que un día tuvo una vida recta delante de Dios, porque el Señor se la transformó, ¿por qué regresa atrás? Y todos los versos que voy a dar a partir de este son un indicador de que alguno de ellos que haya regresado al mundo haya sido atacado por algo de estos personajes. Entonces dice primeramente ahí que algunos apostatarán de la fe, hablando de que mucha gente se va a salir de las iglesias o van a regresar al mundo o van a llevar una doble vida. Dice, escuchando a espíritus ¿qué? Engañadores y a doctrinas de demonios. Hay un Dios, pero también hay un diablo que te quiere sacar de la jugada. Escuchen, no le creas a todo predicador, no le creas a toda persona que te hable de Dios, porque el diablo habla de Dios también. Tú cuando vas y visitas un curandero, una bruja o un hechicero, lo primero que ponen ahí es una imagen para hacerte creer que vienen de Dios. ¿O no es cierto? Te ponen una imagen, el mismo diablo te habla de Dios. No le creas a todo aquel que habla de Dios, porque puede traer espíritus de engaño, puede traer demonios, doctrinas de demonios que se han infiltrado en el mundo, se han infiltrado en la iglesia para apartar a los verdaderos creyentes, para apartar a la gente del caminar con Dios. Y aquí lo está diciendo: espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, ¿cómo le hago yo para saber que el que está dando la palabra de Dios trae espíritus contrarios o de engaño? ¿Cómo le hago yo para saber si el que me está dando la palabra no trae un demonio con una doctrina diferente? Ahorita te lo voy a enseñar. La palabra dice que por los frutos se conoce el árbol. Porque la gente muchas veces se va con el que predica bonito, con el que canta bonito, con el que tiene más gracia o tiene más hermosura en su cuerpo. Pero la gente es tan cerrada que se va por la apariencia, por el tono de su voz, y no sabe que hay sensualismo, amado, en todo eso. Y el fin es otro. Te voy a decir algo: en Estados Unidos
se han levantado muchos pastores que se creen pastores porque estudiaron y les dieron un título, ¿sí me explico? Y no saben cómo está su vida espiritual, pero ellos se hacen pastores. Entonces el fruto que dan, lo que ellos hablan, puede ser totalmente diferente si no están alineados a la voluntad de Cristo. No cualquiera puede ser pastor. Solamente los que son llamados por Dios. Claro que un pastor debe de prepararse, claro que de un pastor debe de estudiar, claro que tiene que ser un buen teólogo, claro que sí, pero el llamado debe de venir de Dios, no de los hombres, o no porque tengo necesidad de un trabajo. ¿Lo estamos comprendiendo? Ok, pero aquí nos habla de una religión en específico. Dice por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y ustedes saben que hay una religión que les prohíbe a sus líderes casarse. Todos la conocemos porque muchos venimos de ahí. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. ¿Se acuerdan que hay un tiempo en el año que te dicen, hey, no puedes comer carne? ¿Se acuerdan? Ya lo sabía el Señor, por eso lo puso aquí. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó con acciones de gracias para que participen de ellos los creyentes, los que han conocido ¿qué? La verdad. Ok, vamos a pasar a otro verso. Filipenses capítulo 3, verso 2, vamos a ponerlo en pantalla. Todo está enfocado en por qué la persona se enfría, por qué sale de la iglesia, por qué regresa al mundo. Filipenses 3, verso 2. Son palabras fuertes, amado, pero está escrito. Guardaos de los perros que, dice, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estamos hablando de vuelta de la doctrina de demonios, de espíritus engañadores, pero el Señor ahora les llama, dice, cuídate de los perros, de los malos obreros que mutilan el cuerpo de Cristo, la iglesia, la dividen, amado. ¿Cuál es la finalidad de dividir una iglesia? Si no es de que pierda fuerza. ¿Cuál es la finalidad? ¿De dónde viene la división, amado? Si no es del mismo diablo. ¿Qué hizo el diablo para poder tener su reino allá en el cielo? ¿No dividió y se llevó la tercera parte de los ángeles? ¿Creen ustedes que no hace lo mismo ahora en las iglesias el diablo metiendo espíritus engañadores para dividir la iglesia, para estar sacando personas de la iglesia? Claro que lo está haciendo. Pero a ellos les llama Dios perros, malos obreros. Entonces nosotros debemos, dice, guardarnos de los mutiladores del cuerpo. Los que mutilan. ¿Por qué mucha gente llega o regresa al mundo? Voy a estar repitiendo esta frase. ¿Por qué mucha gente se regresa al mundo? Porque un mal obrero, un mal líder, un mal pastor, yo no sé quién, fue y le sopló al oído que había problemas y que esto y que el otro y que aquí y que allá y apagó su fe. Y apagó su fe. Y él desilusionado o ella desilusionada, vuelven al mundo. Les buscan otra iglesia. El diablo sabe dónde está el Espíritu de Dios y dónde no está el Espíritu de Dios. Y siempre los acomoda donde no hay fruto del Espíritu. Escuchen con mucho cuidado. Vamos a ver otro verso. Los quiero alcanzar todos. Mateo 7, verso 15 al 20. ¿De qué sirve que aprendamos tanto de la palabra si al rato le vamos a hacer caso al diablo? La gente tiende más a hacerle caso al diablo que a la palabra de Dios. Increíble, pero es cierto. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Y luego él te da el consejo, pero también te dice cómo vas a detectar a un falso profeta. Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo
da fruto malo. Y no puede el buen fruto, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Los falsos profetas los vas a conocer, ¿por qué? Por sus frutos, amado. La mala persona, el mal pastor, el mal líder, el mal predicador, tú lo tienes que saber porque vas a ver sus frutos. Amén. Entonces, fíjense lo que dice aquí, que ellos vienen vestidos de oveja, pero ¿son qué? Ahí va, seguimos en lo mismo. Muchos regresan al mundo porque creen que están escuchando a una oveja, pero es un lobo vestido de oveja. ¿Cómo se hacen pasar estos? Se hace pasar por una persona buena, una persona consagrada, una persona recta delante de Dios. Ese es su disfraz. ¿Estamos de acuerdo? Pero por dentro trae otras intenciones. Dañar, porque trae espíritus de engaño, porque trae demonios de falsas doctrinas. La intención es otra. Una puede ser vivir de las ovejas o estarse comiendo a las ovejas para tener él su propia vida. Puede ser una esa intención. Otra puede ser nada más simplemente sacarlos del caminar con Cristo, de la verdadera iglesia. Muchos son usados por el diablo y no lo saben, amado. Creen que están haciendo lo bueno, pero nunca va a salir algo bueno de una división. Nunca. ¿Cómo va a engañar el diablo si no se viste de ángel de luz? Va a aparentar ser bueno, ser de bendición, pero por dentro la finalidad es otra. Los diezmos, las ofrendas, vivir de las ovejas en vez de cuidarlas, alimentarse de ellas en vez de alimentarlas. Hay muchas cosas, amado, que tú tienes que estar checando día con día, momento a momento, porque somos muy dados todos a abrir el internet, el YouTube y agarrar de todos, amado. Y porque agarran un micrófono y hablan de Dios, lo creemos. ¿Qué tan sencillo es que te cambien la doctrina de un momento a otro? Porque te gusta agarrar de todo, amado, del internet, y eso no puede ser. Hay pelados que con una manguera están regando a todos. Hay otros que con golpes. Ándale, quiere bendición, ahí te va. Vas a soportar la bendición y ¡paz! Pero hay gente que lo cree todo, amado. Hay cliente para todo. Si tú tocas esta sábana, vas a ser... Hay gente para todo, amados. Y muchas veces creemos que la gente lo más que anda buscando es la señal, que lo más que anda buscando es el milagro, que la doctrina ya no les importa. Y sí es cierto. Les voy a decir por qué. Porque antes, cuando corríamos con la bruja, ahí, oye, tú hazme el milagro, yo te dejo los 200, yo te dejo los 300, pero hazme el milagro, que aquel se case conmigo, o aquella se case conmigo, o que aquel se enferme, o que aquel le vaya mal, y todo a pagar. ¿Sí me explico? ¿Sabes por qué mucha gente no viene a Cristo? Porque sabes que tiene que haber un compromiso. Muchas personas me dicen, pastor, vaya a la casa a orar. Muchas personas me dicen, vaya aquí, vaya allá, tengo esta necesidad, tengo este enfermo. Yo les digo, ahí está la casa de Dios. Ahí vayan a buscar a Dios. A mí no tienen que andarme buscando para nada. Claro que sí puedo ir, amados. Claro que sí lo puedo hacer. Pero es gente que no quiere el compromiso con Dios ni el compromiso con la iglesia. ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Cómo los vas a bendecir? Oye, ya, si ya no estás con el curandero, con la bruja, con el hechicero, quieres las bendiciones de Dios, agarra el caminar de Dios. Entonces se han levantado muchos falsos profetas, muchos predicadores que no te llevan a nada, que son falsos, son lobos. Escuchen esto, verso 16. Por sus frutos los conoceréis.
¿Ok? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buen fruto. Y dice, pero el árbol malo da fruto malo. Cuando Dios habla, escuchen, porque voy a entrar en lo fuerte. Cuando Dios habla de un árbol, está hablando de una familia. ¿Cómo se conoce la genealogía? A través de un árbol. Bueno, cuando Él está hablando de un árbol que da fruto, está hablando de una familia. Entonces, ¿cómo me voy a dar yo cuenta si el que me está compartiendo la palabra, sea el predicador o sea el de al lado, si la palabra que me está dando es buena para mí o es mala para mí? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Viendo a su familia. ¿Ok? Viendo los frutos. ¿Quién es? ¿Quién es el árbol si no es el matrimonio? Y si el matrimonio es el árbol, entonces yo voy a ver el fruto. ¿Y quiénes son los frutos si no son los hijos? ¿Lo estamos comprendiendo? Dice, porque un árbol bueno no puede dar frutos malos, pero tampoco un árbol malo va a dar frutos buenos. Así es que por los frutos los voy a conocer. Y está hablando de nuestros hijos. ¿Quieres conocer un gran predicador? Checa el matrimonio con su esposa. Checa el amor de él para con sus hijos. Checa el testimonio de él mismo para con sus hijos. Chécate a ver qué es lo que hablan sus hijos de él. Chécate a ver qué es lo que habla la esposa de él. Ve la cara de la esposa. Y si la ves amargada, aléjate de ese predicador. Si ves que sus hijos están en rebeldía y están en problemas de situaciones del mundo, aléjate de ahí. Porque están dando un fruto malo. ¿Y a poco tú crees que te van a dar a ti un fruto bueno si en su propia casa dan fruto malo? ¿Verdad que no? Entonces por los frutos tú los vas a conocer. Oye, pero claro, nosotros le creemos a todo el predicador, a todo el que predica la palabra de Dios, le creemos. Pero tienes tú, antes de confirmar eso o decir eso, tú tienes que ver su familia, su matrimonio y el fruto que da. El fruto tiene que ser fruto de amor. Y el ministerio tiene que ser ministerio que se multiplica correctamente. ¿Ok? Así es que por los frutos nosotros vamos a conocer a aquel que nos está compartiendo la palabra. ¿Cómo viene alguien a quererte alejar de la iglesia si tú volteas a ver si su matrimonio, su vida está hecha garras y la vida de sus hijos están jalando para el mundo? ¿No le dirías tú, arregla primero tus problemas? ¿No acaso se siembra o crece la cizaña juntamente con el trigo en la iglesia? Claro que sí. ¿Por qué crees tú que la cizaña es una mata igual que el trigo, pero hueca por dentro? ¿Por qué crees tú que es igual? Porque está imitando a un verdadero cristiano. Por eso es una misma rama, igual, idéntica a la cizaña, al trigo, pero hueca. Así es la persona que te saca o te quiere sacar de la iglesia. A lo mejor tiene la imagen de cristiano, pero está hueca por dentro. ¿Lo estamos comprendiendo? Y ahí debemos nosotros de tener mucho cuidado de ver el fruto. Si ves que está hueco por dentro, ¿sabes qué? No. Pero si está dando un fruto correcto, ¿sabes qué? Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a ser fuente de bendición. Así es que el árbol se conoce por los frutos. Los falsos profetas se conocen por el fruto que dan, por el moverse. Amén. Hay falsos profetas que hacen discípulos, no para Cristo, lo hacen para ellos ser la estrella. Escuchen, no enseñan a los demás porque quieren que el pueblo dependa de ellos en todas las cosas.
que para todo dependan de ellos. Esos son lobos rapaces. Nosotros fuimos llamados a ser discípulos, amado. A enseñarte a guerrear, a bendecir tu familia, a deshacer las obras del diablo, como se los decía. No hacer discípulos para mí. O no hacer que la gente dependa de mí. Claro que no. Porque cuando uno empieza a hacer que la gente dependa de uno, entonces viene a haber una manipulación espiritual. Y para todo van a buscar al pastor, y para todo van a buscar al pastor, y ya no va a ser Cristo, ahora va a ser el pastor. Y no es así. Tenemos nosotros como líderes o pastores enseñarlos a buscar a Cristo, y no a uno. Uno falta el del día de mañana, pero Cristo es eterno, amados. Es mejor en tu casa que cuando tú tengas algún problema o contratiempo, es mejor que clames a Cristo, que busques al pastor. Y te voy a decir por qué. Porque el pastor intercede, pero con Cristo tiene línea directa. Dáselo al Señor. Amén. Amén. Así es que ve el fruto que dejan las familias. Y te vas a dar cuenta si son falsos profetas. Ahora, amados, hay personas que ponen iglesia no con malos deseos, no con malos ánimos de dañar a nadie, pero tampoco tienen la capacidad. Miren, ¿ustedes creen que todo aquel que conoce la palabra al revés y al derecho ya puede ser pastor? Claro que no. Pero pero un pastor que conoce la palabra y conoce el espíritu y conoce el mover y la guerra espiritual, ese puede ser pastor siempre y cuando tenga el llamado de Dios. ¿Por qué? Les voy a decir algo. Dice la palabra que tal es el sacerdote, así va a ser el pueblo. Si el sacerdote es un inútil, el pueblo va a ser inútil. Pero si el pastor, el sacerdote, enseña al pueblo a depender de Dios, a guerrear, a hacer las cosas correctamente, entonces está haciendo lo correcto. Es llamado de Dios. ¿Sabías tú que en la iglesia, hubo una vez en una iglesia grande, el director de la alabanza, una voz de ruiseñor, una voz angelical, cuando él predicaba y cuando él dirigía la alabanza, no, mira, te trasladabas a otro mundo, como quien dice. Es un decir, ¿verdad? Pero de rato no le gustó lo que la autoridad le había asignado y le formó una división así. Así le formó una división. Va y renta una iglesia y pues se llevó pues, a muchos de la iglesia, yo creo que más de la tercera parte, y se fueron con él. Ahora tiene la iglesia y sigue cantando bonito y sigue predicando bonito, pero hay una cosa, miren, la gente que se fue con él no se fue porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Se fue con él, ¿por qué? Porque cantaba bonito. Ahora la iglesia se le llena, pero no porque lo vean un hombre lleno del Espíritu Santo. No porque haya milagros ahí, porque a veces mis hermanos se dicen. No porque predique la palabra tremendamente. ¿Saben por qué se le está llenando la iglesia? Porque canta bonito. Entonces el fruto de él, ¿cuál es? Si el pueblo va a ser como es el sacerdote, entonces van a ser muchos que canten bonito. Yo te pregunto,
El cantar bonito te lleva al cielo. El cantar bonito me ayuda a salir de mis problemas. Claro. Entonces yo te estoy dando un ejemplo burdo. Pero no es todo la apariencia de la persona ni los dones que la persona tenga, sino lo que fluye a través de la palabra de la persona y los frutos, amado. Un día me encontré con varios escribas y fariseos. Y pues sí conocían la palabra al revés y al derecho. Yo dije, ¿qué les voy a predicar a estos si conocen la palabra al revés y al derecho? Me tocaba predicar. Y me dijo el Espíritu Santo, háblales de lo que estoy haciendo a través de ti. Wow. La gente que he sanado, he liberado, la gente que ha sido transformada. Y les empecé a hablar del poder de Dios para transformar una persona, para cambiar una persona, para sanar una persona. Pues no faltó cual se parara al final y me señalara y me dijera, oye, pastor, nada más que eso era antes con los discípulos, con los apóstoles. Le dije, no, Señor, eso está sucediendo ahorita. No, pero es que no, que no, Señor. Marcos 16 dice que estas señales seguirán a los que creen. Y entonces ahí ya me cayó la revelación del Espíritu Santo. Y me dijo, esos predican y conocen la Biblia al revés y al derecho, pero no me permiten actuar a través de ellos. No me permiten servir a través de ellos. En sus iglesias nunca hay un milagro. La gente no es transformada, se transforma pero en religiosa, porque siguen con los mismos pecados y siguen con las mismas cosas. Y les empecé a compartir del poder de Dios. Me dijo, no, pues tú serás 1 en 1000. Le dije, no, Señor. A la iglesia que yo pertenezco, los discípulos que Dios nos ha dado, ellos se mueven igual. Se les ha enseñado a que hay poder y autoridad en un siervo de Dios, en un hijo de Dios. Y estamos viendo prodigios, milagros. Decían ellos, es que, ¿por qué nosotros no? Ya cuando el Espíritu empezó a trabajar, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nuestra iglesia no? Entonces yo les dije algo que les dolió mucho, pero se los tenía que decir. Dije, no es problema de ustedes, es problema de tu pastor. Y se quedaron, wow. Pero es que mi pastor da un testimonio tremendo, y mi pastor, y tengo 28 años ahí con mi pastor, y en la iglesia con mi pastor, y tengo tantos años. Digo, sí, pero te está dando un evangelio mutilado. ¿De qué sirve que te comparta la palabra si no ves la palabra en acción? Y Jesús es la palabra en acción. Él es el verbo encarnado. La palabra en acción es Jesús. ¿Ya qué quieres que nomás estén conociendo a Jesús? Si Jesús se quiere manifestar a la iglesia, le dije, tu pastor les ha estado dando un evangelio mutilado. A lo mejor habla muy bonito, a lo mejor él tendrá muy bonito testimonio de un hombre lleno de amor, pero le falta que el Espíritu Santo fluya en la iglesia para que la gente sea transformada, para que la gente sea sanada, para que la gente sea liberada, para que la gente deje el pecado. Y se quedaron, guau. Pero es la verdad. ¿Lo estamos comprendiendo, amados? Muchos quieren hacer lo bueno, muchos, pero se cierran a conocer más allá de lo que aprendieron de niños. Y empiezan a satanizar el mover del Espíritu Santo y no lo dejan entrar a sus iglesias. Otros no oran por los enfermos ni echan fuera demonios. ¿Por qué? Porque dentro de ellos dicen, y si no salen, el que se va a ver mal soy yo. Cuando reprendemos un demonio y no sale, y cuando reprendemos, y cuando oramos por un enfermo y no es sanado, no es problema de nosotros, es problema de la persona con Dios, porque Dios es el que hace los milagros. Pondrá las manos sobre los enfermos y serán sanados, los cautivos serán liberados, pero cuando no sucede,
le dejamos la inquietud a Dios. Porque a lo mejor Dios está planeando otra cosa con ellos. A lo mejor carecen de fe. Le decía a una persona hace poco, mira, sí, la oración del justo puede mucho, pero muchas veces Dios permite que la fe de los dos, para que el milagro se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque Jesús les decía a sus discípulos, ¿crees que lo puedo hacer? Y si la persona decía que sí, en ese momento era sanada. Pero si no creía, ¿cómo iba a ser sanado? Y hay corazones tan golpeados, tan amargados, tan golpeados por la vida de tantos problemas y situaciones que se apagan en su totalidad. Y lo primero que tienen que hacer es crecer su fe. ¿Para qué? Para que reciban el milagro. De sanidad, de financiero, yo no sé. Porque se sienten tan apagados de tanto golpe en su corazón. Bueno, vamos a continuar. Así es que, ¿quieres saber si el árbol es bueno? Ve el fruto. Amén. Mateo 24, vamos al verso 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿el qué? El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a quién? A muchos. Debemos nosotros de tener cuidado de no ser engañados. Porque viene que el amor de muchos se va a enfriar por engaño, por el engaño. Porque tú crees que te están hablando lo bueno, crees que te están hablando lo correcto. ¿Por qué una persona se enfría? ¿Porque se aleja de lo calientito o no? Porque se aleja de la fogata. Te haces a un lado y te empiezas a enfriar. Si viene alguien y te dice, yo tengo un fuego mejor. Y resulta que era puro emoción y que el fuego se le apagó, pero a ti ya te dejó helado. Resulta que no era siempre tanto rollo como él te decía, que acá y que allá y que el otro, y que vente que vamos a abrir una iglesia y que vamos a hacer lo otro y que vamos a quitar y que vamos a poner, y te aleja de lo calientito y te hace a un lado. Y sí, pues ves el fuego momentáneo. Y se apaga y tú también quedas helado. Por eso es que el amor de muchos se enfría. Porque se dejan de alimentar correctamente. Porque se arriman a fuegos. ¿Has probado el alcohol? Cuando se enciende el alcohol, ¿cuánto le dura la llama? Es más, el alcohol no te toca ni la piel, hombre, de tanto que se evapora tan rápido. Ponte alcohol en el brazo y te lo prendes y no te llega a la piel porque se va rapidísimo. Así es la gente cuando se mueve por la emoción. Ay, es que yo voy a ser pastor, y es que voy a abrir una iglesia, y no es que acá mi padre, no es que acá está más guapo el pastor o la predicadora usa minifalda, y vente para acá y empiezan con un fuego falso que se apaga, amados. Y los enfrían porque se retiraron de lo calientito. Yo les digo a la gente, no necesitas 3 meses o un año para enfriarte. Con 15 días que dejas de venir a la iglesia, ¿quién crees que toma el lugar en tu corazón? Claro que sí, claro que sí, porque te alejas de lo calientito. Y empiezan a surgir los problemas. Y se apaga tu fuego espiritualmente hablando. Tu fuego se apaga. El poder de tu oración disminuye. Y ahora sí, ahora no sucede nada. Y tú dices, ¿qué pasó? La cobertura. El fuego.
la verdadera pasión por Cristo y lo que está haciendo. ¿Ok? Se levantarán muchos falsos profetas y harán que muchos se enfríen. Y esa es la idea del diablo. Sacar a muchos de la iglesia. Porque allá afuera está helando. Está todo frío. Qué tremendo. Pero esa es la verdad. Mateo 24 dije. Vamos a leer ahora Mateo 24, 22 al 27. Se lo estoy dando con pura palabra del Señor para que se den cuenta que tenemos que cuidar nuestra doctrina y permanecer fieles y firmes donde Dios nos ha establecido. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? A uno de los escogidos, y ya se los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no vayas. O mirad, está en los aposentos, no les creas, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando? De falsos cristos, amado. Y ya nos hemos topado con varios, ¿sí se acuerdan, verdad? Que no, que yo soy el verdadero Hijo de Dios, no, que yo soy el que tiene la verdad, no, que yo esto, y no, que yo lo otro, y empiezan y terminan bien mal. Está hablando de ellos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y harán prodigios de tal manera que van a engañar aún a los escogidos. Oye, pero ¿cómo está entonces eso, pastor? ¿Dios le da poder al diablo para engañar? Claro que sí. Claro que sí. Desde que fue desechado el diablo del cielo, Dios le dio un poder engañoso, un poder para engañar. Si muchas veces un mago, hombre, un hipnotista, los tiene, ¡oh, qué onda! Mira lo que hizo, ¿sí se acuerdan? Y sabemos que es truco, y sabemos que es engaño. O imagínense el mismo diablo. Va a presentarse falsos cristos, falsos profetas, haciendo falsos milagros y diciendo que vienen de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente busca a los milagros de Dios, no al Dios de los milagros. Mucha gente viene por la sanidad, pero no viene por el compromiso con Dios. Entonces se están levantando en varias partes del mundo personas que ya dicen que ellos son Cristo. Se están levantando personas que dicen que ellos son los ungidos de Dios, que ellos sí son buenos, que ellos esto, y tú vas a ver que van a hacer milagros a través de su vida. Dice, pero son para acarrear aún a los escogidos, amado. Nunca te dejes tú llevar por ese tipo de milagros. Les voy a decir por qué Jesús sanaba a la gente, porque era su naturaleza divina. Porque Él no podía ver el sufrimiento de la gente, pero nunca cobró los milagros. Tú puedes llenarte tú mismo del Espíritu Santo y cuando tú vayas va a haber sanidad y va a haber liberación y va a haber discernimiento de espíritu. ¿Por qué? No es por ti, es por lo que tú traes adentro. Y por eso Jesús, donde Él se paraba, había sanidades, prodigios y milagros y maravillas, y sucedían tan normales que Él no las andaba anunciando. Es más, muchas veces les decía a Él, hey, nomás no digas. ¿Sí nos acordamos? Cuando le digo a los leprosos, hey, no digas. Y sucedían solas. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Él le dijo, ven, voy a orar por ti y el Señor te va a sanar ahorita, ven. Le dijo.
llegó por atrás y tocó el borde de su manto y fue sanada. Porque estaba tan lleno del Espíritu Santo que los milagros sucedían. Ahora los tienen que anunciar para captar la atención de la gente y que puedan ser engañados, amado. Ahora, debemos de tener un buen discernimiento. Debemos de tener un buen discernimiento porque hay verdaderos siervos de Dios que lo están haciendo. Pero conócelo por sus frutos. ¿Ok? No todo es malo. Hay verdaderos siervos de Dios que cuando se paran en un púlpito, la gente empieza a ser sanada, la gente empieza a ser transformada, pero ahí tú tienes que discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Tienes que saber discernir. Porque dice que todo esto está hecho para engañar aún a los escogidos, aún a los que no han madurado, aún a los niños cristianos que siempre andan buscando lo sobrenatural, lo que impacta. Ok, muy bien. Colosenses capítulo 1, verso 21 al 23. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis, ¿qué? Fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, dice el apóstol Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué necesitamos nosotros para ver la gloria de Dios? ¿Qué necesitamos para entrar en el reino? Permanecer firmes en la fe que se nos ha dado. ¿Cuál es la fe? Sencillo. ¿En qué debo permanecer firme? Sencillo. En la doctrina de Jesucristo. Pero ¿cuál es la doctrina de Jesucristo? ¿Cuál es? ¿Qué decía Jesús? Sean santos como yo soy santo. ¿Qué decía Jesús? Ejemplo les he dado para que como yo hago, también lo hagan ustedes. ¿Verdad que sí? Esa es la doctrina de Jesús. Escuchen esto, amados. Si tú permaneces en santidad, sin mancha, sin arruga, sin ningún, si estás tratando de salir de los pecados y estás permaneciendo fiel y firme en la enseñanza de Jesús, automáticamente los milagros surgen. Porque la gente busca los milagros, pero no busca la santidad, ni andar como Jesús anduvo. La doctrina de Jesús es ayudar, bendecir. Los milagros vienen por consecuencia. Vivir en santidad, vivir sin pecado, estar sujetos a Dios. ¿Quién nos enseñó a alabar a Dios si no fue Jesús? Todo su trayecto de vida y de ministerio, Jesús le daba la gloria al Padre. Pero ahora el Padre dice, tú tienes que darme la gloria a través de Jesús. Porque el Padre y yo somos uno. Entonces debemos de permanecer fieles y firmes en el conocimiento de la palabra de Dios y no dejarnos llevar por doctrinas extrañas. ¿Cuál es la doctrina extraña? La Biblia te dice no tengas imágenes, hay otra doctrina que te dice no pasa nada, tú las puedes tener. La Biblia te dice, hey, el alma que pecare morirá, pero hay otras doctrinas que te dicen no pasa nada, nomás reza esto y no pasa nada. Y empiezan a hacer elástica la palabra de Dios. Esa es una falsa doctrina. Entonces debemos de cambiar. Fíjense lo que hace la palabra de Dios. Vamos rápidamente a Timoteo, ya con esto termino. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 4. ¿Cómo conoces tú
el fruto de un buen predicador. Escucha bien esto. Ya con esto cierro. Le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué es lo que iba a predicar? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y lo dice: redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propios pecados, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, historietas. Rápidamente, verso 2. Debemos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero la palabra, ¿qué hace? Te redarguye, te reprende, te exhorta. Di conmigo: golpea. Golpea. Di conmigo: golpea. Golpea. La palabra golpea el corazón. Te exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica una palabra que golpea. ¿Cómo puedes tú saber si el predicador le sirve a Dios o al mundo? ¿Cómo puedes saberlo? Cuando el predicador le da al pueblo lo que el pueblo quiere oír, para tenerlos alelados o enlelados, se dice, para cautivarlos. ¿Sabías tú que hay predicadores que te manejan los sentimientos desde el púlpito? Que inician contando chistes pues bien padres ahí, y todo y te hacen que termines llorando. Te mueven los sentimientos de una manera facilísima. Y le están dando al pueblo lo que el pueblo quiere, no lo que necesita. Y se les llenan las iglesias así, porque está lleno la iglesia de buenos sentimientos. Y vamos, ¿por qué? Porque aquella iglesia no te reclama nada, no te dicen nada, y tú vas, y si quieres vas, y si no vas, no hay problema, y te la pasas bien, pues porque pues la persona pues es agradable. Y te das cuenta que están sirviendo al pueblo, porque si no lo hacen, se van los que diezman, se van los que ofrendan, se van. Y el ministerio de eso vive. Pero cuando tú estás ante un predicador que te dice: corrige, corrígete, Cristo viene pronto, y te empieza a enseñar, pero también a exhortar, y te sientes tú redarguido: uy, esa palabra era para mí. Y Dios le está dando la oportunidad que cambie. La predicación y la palabra es para reprender, para redarguir, para exhortar, para decir: ¿qué estás haciendo con tu vida? Cambia tu vida. Sé transformado por Dios. Deja que Dios transforme tu vida. Y ahí te das cuenta que no te sirve a ti. Está para tu servicio, sí, pero es embajador del cielo en la tierra, porque hace lo que Dios le pide. Y tenemos nosotros que soportar y empezar a corregir hasta que Dios nos lleva a la estatura del varón perfecto. Démosle gracias a Dios, porque Él nos ha puesto en la doctrina correcta.
Yo no creo hacer mal en jactarme de que estamos en la iglesia correcta. Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de esta, estoy hablando de la iglesia cristiana. Como lo dije al principio, porque vemos los frutos, amado. La gente convertirse, la gente ser sanada, la gente ser liberada y la gente, lo más hermoso, permanecer en la fe.